Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Bueno, digo buenos días porque este es el día del Señor. Sé que a lo mejor muchas personas no están pasando precisamente un buen día. Muchas personas, incluso en este momento, están pasando por situaciones complejas, difíciles. Quizá hasta incluso algunos quizá están tomando la decisión de quitarse la vida. Pero porque hemos tomado malas decisiones y esas malas decisiones nos llevan a tomar decisiones inapropiadas, incorrectas en nuestra vida. Una gran cantidad de personas, es más, podría decir que el 100% de las personas han llegado a una situación tan extrema, válgame la expresión, tan compleja, tan difícil, tan dolorosa, que creen que ya no se pueden levantar. Pero como cristianos tenemos un privilegio muy grande. Tenemos a un Dios muy, muy, muy grande. Y Él nos da todo lo que realmente necesitamos. En la palabra de nuestro Dios, voy a pedirles que nos vayamos, hasta el mismo título del libro lo dice todo, al libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, de los versículos 22 al 26. Ahí nos vamos a centrar, vamos a reflexionar en la palabra de Dios a través de lo que nos dicen estos versículos. Y tienen una gran verdad, una gran enseñanza, una esperanza importante para la vida de todos y cada uno de nosotros. De hecho, he titulado este mensaje, Volver a empezar. Vamos a Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 26, y disfrutemos del contenido de esta porción de la palabra de Dios, que refleja a un Dios tan grande como ya lo mencionamos, reflejando su gran misericordia, su gran amor hacia todos y cada uno de nosotros, para darnos una oportunidad más en nuestra vida. Lamentaciones 3, versículos 22 al 26 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno. Y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Señor, porque momento a momento, error tras error que hay en nuestra vida, Señor, cada vez que nos dejamos influenciar por el pecado y caemos en él y nos hunde y nos afecta al grado que nos sentimos totalmente destruidos, totalmente desvanecidos. Pero grande es tu misericordia que nos levantas nuevamente, Señor. Eso es lo que quiero que se refleje, Señor, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Que seas tú el portador también de tu palabra en esta mañana, Señor. Te lo suplico, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En este libro, estamos hablando del libro de Lamentaciones, y pues recalco como su nombre lo dice, encontramos una de las más grandes confesiones de fe que se encuentran en toda la Biblia. Jeremías, el autor de este libro, expresa su aflicción y el sufrimiento de su pueblo. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Dios en ese momento? ¿Y cómo se sentía Jeremías en ese entonces? Pero el momento más importante se encuentra en que Jeremías, en medio de esta crisis, se encontró con Dios. Y ahí está algo muy importante. Es lo que necesitamos todos. Cada vez que nos encontramos totalmente derribados, totalmente destruidos, darnos cuenta que ahí está Dios y buscarlo a Él, dirigirnos a Él. ¿Hay algún pecado en tu vida que crees que Dios no te perdonará? Hago esta pregunta porque he escuchado una gran cantidad de veces a personas que no quieren reconocer a Jesucristo como su Salvador personal, porque dicen que han cometido grandes pecados, que han llenado su vida de destrucción a través de ciertos pecados y que están seguros de que Dios no los perdonará. Por eso hago esa pregunta. ¿Sientes que hay algo en tu vida? Un error fuerte en tu vida, un pecado muy grande en tu vida que crees que Dios jamás te lo perdonará. Si piensas de esta manera, entonces no conoces realmente a Dios. Lo que nos permite comenzar de nuevo, gracias a la benevolencia y a la misericordia de Dios, comenzar de nuevo en nuestra vida, es tener una total confianza en Dios. Nos da la oportunidad de seguir adelante con su presencia
asumiendo estas tres acciones básicas que tomaremos en cuenta en esta reflexión, en esta meditación. Vamos a meternos de lleno a ellos. La primera de ellas que quiero tomar en cuenta en este momento, basada precisamente en este pasaje de Lamentaciones, capítulo 3, el primer versículo que leíamos hace un momento, Lamentaciones capítulo 3, en el versículo 22, nos dice el primer punto que quiero tomar en cuenta en esta reflexión, en esta meditación. Leámoslo nuevamente. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, nos dice la palabra del Señor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Se menciona la palabra misericordia al principio de este versículo y también se menciona al final del versículo. Dice aquí: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué nos trata de decir esta parte de la palabra de Dios? Esta primera parte del versículo nos está diciendo que gracias a la misericordia de Dios, Dios no ha descargado su ira sobre nosotros. Y la última parte, la segunda parte del versículo dice: ¿por qué? Dice: porque nunca decayeron sus misericordias. Así que, por muy grande que sea tu pecado, la misericordia de Dios se refleja a tal grado que Él quiere y puede perdonarte. Por eso el primer punto a considerar es esta: recordar la misericordia de Dios. En esos momentos en la que hay una gran nube que de oscuridad a lo largo de nuestra vida, en la que sentimos que todo está destruido, en la que percibimos que nuestra vida está totalmente derrumbada, aún en ese momento tenemos que percibir y tenemos que recordar la misericordia de Dios. Eso fue lo que pasó con Jeremías, con el profeta Jeremías, en un momento tremendo y terrible en su vida, que de alguna manera también estaba relacionada con el pueblo de Israel. ¿Cuántas pruebas tuvo que enfrentar el pueblo de Israel? Y en cuántas situaciones desalentadoras se encontró muchas veces a lo largo de su historia. Pero ahí estaba Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer, y ahí nos debemos dar cuenta de que la presencia de Dios está ahí, pero lo primero que tenemos que recordar cuando nos encontramos tan desolados, tan afligidos, tan destruidos, tenemos que recordar, en primer lugar, tenemos que recordar la misericordia de Dios. Cuando hacemos esto, empieza a haber luz. Empezamos a percibir una chispa de luz en la presencia de Dios en nuestra vida, al recordar las misericordias de Dios. Y eso fue lo que hizo Jeremías. En medio de la aflicción y en la ruina del pueblo de Israel, Jeremías recordó la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios, en esta porción de la palabra de Dios, en la última parte, dice: nunca decayeron sus misericordias. Y nunca decayeron, porque siempre hubo un momento, tanto en la vida de Jeremías como a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, que cuando estaban devastados, cuando estaban destruidos, cuando estaban arruinados, alguien se acordó de la misericordia de Dios. En el libro de los Salmos, voy a pedirles que vayamos al Salmo capítulo 36, específicamente en el versículo 5, algo nos dice para que entendamos un poco mejor lo que estamos tratando de decir. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Vean la magnitud, la extensión de la gran misericordia de Dios hacia todos y cada uno de nosotros. Nosotros fallamos, sí, pero Él no nos falla. Dios jamás falla. Y si tú en algún momento de tu vida has pensado: Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, Dios me ha desamparado, no es así. Es porque tú eres el que se ha alejado de Dios. Porque tú has fallado a Dios. Y no por eso la misericordia de Dios se aleja de nosotros. No lo percibimos, no lo recibimos, porque no nos acordamos de sus misericordias. Hermano, la misericordia de Dios es tan maravillosa, tan grande, tan significativa, que cuando nuestro corazón desfallece
de miedo o de tristeza, ahí está Él, reflejando su gran misericordia por todos y cada uno de nosotros. Quiero explicar un poquito más lo que es esta palabra de misericordia. A través del latín, la palabra misericordia, especialmente la última parte, cuando dice cordia, está relacionado con la palpitación del corazón. Es sentir algo especial a través de ese sentimiento hacia Dios. Pero quiero llevarlos hacia la definición etimológica en el idioma hebreo, que es donde se escriben estas palabras de las Escrituras. Viene del hebreo Gesed, que significa bondad, agradecimiento, amor, fidelidad y consuelo. Cuando la palabra de Dios, especialmente en este versículo 22, cuando nos habla de misericordia, tanto en la primera y la última parte del versículo, el sentido es esto: la bondad de Dios en nosotros, el amor, la fidelidad, el consuelo de Dios se refleja en nuestra vida, dando a conocer la gran misericordia de Dios. Es una muestra de agradecimiento de parte de nosotros hacia Él. Es ese sentido de la palabra Gesed, que se traduce como misericordia. Vamos a la segunda parte. Jeremías, uno de los grandes profetas de Dios que se menciona en el Antiguo Testamento y autor de este libro de Lamentaciones, y obviamente este libro de Lamentaciones se escribe en un momento de desolación en el pueblo de Israel. De ahí el por qué también Jeremías pone este título a su libro, Lamentaciones. Dice en el versículo 23, Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, nos dice: nuevas. A mí en lo personal me impacta mucho el contenido de este versículo y cómo inicia. Dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice aquí la palabra de Dios: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿A qué se refiere con eso de nuevas son cada mañana? Obviamente al contexto que acabamos de leer hace unos momentos. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Es decir, todos los días se refleja la misericordia de Dios en nuestra vida. Estemos como estemos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, la misericordia de Dios está ahí. Pero de nada sirve la misericordia de Dios si no nos apropiamos de ella. De ahí el por qué puse este título en este segundo punto de este mensaje. Si ya mencionábamos que debemos de recordar la misericordia de Dios en primer lugar, en segundo lugar, después de recordar las misericordias de Dios, es como una especie de esperanza, de motivación para agarrarnos de Dios y con la ayuda de Él salir de la crisis y empezar el procedimiento de avanzar. No de estancarnos, no de hundirnos, sino de levantarnos y avanzar. Nos dice aquí la palabra de Dios. Por eso este punto nos dice edificar nuestra vida en Dios. Cuando tú recuerdas las misericordias de Dios, Él te levanta. Y tienes que llevar un proceso de edificación de nuestra vida, pero dirigirlas directamente hacia la persona de Dios. De eso es la razón de las palabras de Jeremías. Nuevas son cada mañana. Cada mañana viene nuestra vida, percibimos la presencia de Dios, percibimos su misericordia y Él nos levanta y nos motiva a seguir adelante. No edifiquemos nuestra vida sobre personas o cosas. Sí, obviamente tenemos que relacionarnos con personas, tenemos que convivir con cierto tipo de personas, familiares, conocidos, vecinos, una gran cantidad de personas. Nos tenemos que relacionar con toda la gente. De hecho, Dios nos exhorta a hacerlo. Pero no edifiquemos nuestras vidas sobre personas. Tenemos que ser útiles de las cosas materiales. Los recursos económicos hay que utilizarlos para la gran necesidad que tenemos a lo largo de nuestra vida. Pero no edifiquemos nuestra vida en las cosas materiales. Porque si estamos levantados, llegará el momento en la que edificando nuestras cosas en otras personas o en cualquier cosa material, nos vamos a hundir nuevamente y vamos a caer nuevamente. Edifiquemos nuestra vida en Dios para tener esperanza y seguridad. Recordemos que Dios es fiel para perdonar
cuando confesamos nuestros pecados. En Primera de Juan, en la primera carta de Juan, voy a pedirles que vayamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pongamos mucha atención a lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo. Primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recargamos, Él es fiel. Él es fiel para librarnos cuando clamamos su ayuda en la tentación. Ahí está la presencia de Dios. Quiero hacer énfasis en esto. Sí, ahí está Dios. Está presto y dispuesto a restaurar nuestra vida. Pero si nosotros no lo buscamos, si nosotros no decidimos que Dios actúe en nuestra vida, pues Él no lo va a hacer. Tenemos que dar el primer paso para que Dios haga su obra en nuestra vida. Y en primer lugar, aquellos son los puntos que me gustaría mencionar respecto al edificar nuestra vida a través de la misma persona de Dios. Mencionábamos primera característica. Dios es fiel, y si edificamos nuestra vida en Él, resaltamos de que Dios es fiel para perdonar nuestros pecados, cuando confesamos nuestros pecados, como ya lo mencionamos en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, pero también Él es fiel para librarnos cuando clamamos su ayuda en la tentación. Viene en nuestra vida constantemente la tentación, es decir, viene Satanás y nos tienta para que caigamos y para que nos derribe y para que nos destruya. Y sí, si caemos en la tentación, caemos en el pecado, y el pecado nos destruye, el pecado nos mata. Pero si venimos a Dios, si edificamos nuestra vida en Dios, Él nos levanta. Y Dios, recalco, Dios es fiel para librarnos cuando clamamos su ayuda en la tentación. En 1 Corintios, voy a pedirles que vayamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 13 nos dice algo importante. Dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sí, Satanás viene, nos tienta, nos quiere hacer caer en el pecado, y dice la palabra que tenemos que soportar. Aquí el punto decisivo en lo que respecta a nosotros es soportar, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que Dios es fiel, tomando en cuenta esta cita de la palabra de Dios, este pasaje de las Escrituras, dice que Dios es fiel. Y sí viene la tentación, y sí trata de derribarnos, pero recalco nuevamente, cimentémonos en la persona de Jesucristo. Edifiquemos nuestra vida en Dios. Y Él nos ayudará a enfrentar la tentación, resistiendo a la tentación, para no ser derribados. Y también quiero mencionar algo también muy importante, resaltando la fidelidad de Dios, y que esto nos ayuda al cimentarnos en Él. Dice, Él es fiel para ayudarnos cuando tenemos cargas y problemas. Yo creo que a todas las personas a las que me estoy dirigiendo en este momento, tanto en la iglesia como fuera de ella, a través de las redes sociales, todos pasamos por problemas, todos tenemos cargas. Y podría contarles una gran cantidad de ejemplos que he vivido a lo largo de mi ministerio, de gente que está cargando grandes crisis y que lleva una gran cantidad de problemas en sus vidas. Hay mucha gente en estas circunstancias. Dios es fiel para ayudarnos a enfrentar estas crisis en nuestras vidas. En Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, nos dice la palabra de Dios, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, se refiere a la persona de Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Aquí está nuevamente esta palabra, y hallar gracia
para el oportuno socorro, para ser liberados, para ser rescatados. Así que si esas cargas que hay en tu vida en este momento, si esos problemas que están, triturando tu vida, los pones delante de Dios y recargo nuevamente, edificas tu vida en Él, entonces Dios te levantará y te liberará de todas estas crisis. Pero tienes que acudir a Él, tienes que reflejarte en Él, tienes que edificar tu vida en Él. Y llegamos a la tercera y última parte, resaltando las vivencias de Jeremías, del profeta Jeremías, que son de ayuda, de una gran ayuda para todos y cada uno de nosotros. El tercer punto que quiero tomar en cuenta y que también se respalda en la vida de Jeremías y en el pueblo de Dios, y que se aplica a lo largo de toda la historia de la humanidad, hasta nuestros días también, y se refleja también en tu vida si lo llevas a cabo. Debemos, después de estar en un momento en la que estamos abrumados, es decir, teniendo la oportunidad en nuestra crisis de recordar la misericordia de Dios, Él nos levanta, Él nos da luz y hace grandes cosas en nuestra vida. Posteriormente, como acabamos de ver, después de este procedimiento, edificamos nuestra vida en Dios. Este nos lleva al tercer y último punto. Tenemos que esperar en Dios. Y seguimos en el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículos 24 al 26, aquí son más versículos, pero curiosamente en estos 3 versículos se repite la palabra clave varias veces. Recalco, hay que esperar. Si ya Dios nos levantó, si salimos ya de esa crisis con la misericordia de Dios, llegamos al tercer punto en la que tenemos que estar esperando en Dios constantemente en nuestra vida. Vamos a Lamentaciones 3, versículos 24 al 26, dice la palabra del Señor. Lamentaciones 3, versículos 24 al 26, dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él, ¿qué dice ahí? Esperaré. Versículo 25 dice: bueno es Jehová a los que en Él, ¿qué? Esperan, al alma que le busca. Y el versículo 26 nos dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Vean la gran cantidad de veces que se repite la palabra esperar. Tenemos que estar, después de que Dios nos levanta, tenemos que estar constantemente a lo largo de los días, a lo largo de nuestra vida, estar esperando constantemente en Dios, centrarnos en Dios, mirar a Dios, que quizás es la palabra más relacionada con estos versículos de las Escrituras. En tiempos difíciles necesitamos imitar a Jeremías. ¿Qué hizo Jeremías? Ya lo mencionamos, y en este tercer punto es importante resaltarlo. Dejó de mirarse a sí mismo para mirar a Dios. A menudo nos concentramos tanto en nosotros que, pues como somos imperfectos, no logramos nada importante en nuestra vida, porque no esperamos en Dios. A veces, a menudo y muy constantemente nos concentramos tanto en nuestros problemas. Qué tremendo es esto, ¿no? Estamos tan concentrados en nuestros problemas que nos dejamos hundir por ellos. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en Dios, esperar en Dios, mirar a Dios cada momento de nuestra vida. Hace muchos años, cuando estaba siendo discipulado, uno de los puntos que me llamó la atención y que recuerdo mucho es que desde el momento en el que reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que mirar a la cruz. No porque Él esté en la cruz, pero mirar a la cruz cuando Jesús estaba siendo crucificado y percibir su gran amor a través de ese sacrificio para liberarnos a nosotros. Y eso es algo que me marcó, algo que permitió que me concentrara en la persona de Jesucristo, para que Él sea el que nos ayuda. Esperar siempre en Dios. Debemos mirar al Señor. Voy a pedirles que vayamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2.
Seguramente muchos conocen este versículo de memoria, nos tiene una gran enseñanza, un gran principio para la vida de todos y cada uno de nosotros. Hebreos 12, 2, versículo 2 solamente, nos dice aquí la palabra del Señor, puestos, y aquí hablando de mirar, el Señor dice aquí la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué maravilloso versículo, qué maravilloso pasaje de las Escrituras. Hace muchos años, es más, desde mi adolescencia, recuerdo un libro. El título de ese libro es En sus pasos. Y la temática de ese libro estaba relacionado con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué haría Jesús? No sé si alguno conoce este libro, haya leído este libro y se dé cuenta de lo que estoy tratando de mencionar en este momento. Muchas personas que se llegaron a encontrar con Jesucristo, que vivían una vida, destruida, como lo que estaba mencionando desde el principio de este mensaje, se encontraron con Jesús a través de una experiencia, cuando el pastor de una iglesia estaba predicando a su congregación, que estaba totalmente devastada, y llegó una persona, un pordiosero, que dijo palabras claves y que de hecho falleció en ese momento, pero esto afectó tanto a toda la iglesia, que decidieron vivir a través de la premisa de esta pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Toda la iglesia tomó decisiones importantes en su vida. Quizás sea algo importante que debemos llevar a cabo a lo largo de toda nuestra existencia. Si no lo hemos hecho antes, a partir de este momento, ¿qué haría Jesús en un momento determinado de nuestra vida? En un momento decisivo de nuestra vida. ¿Qué haría Jesús en mi lugar, en esta decisión tan importante que tengo que tomar? Concentrarnos, reflejándonos, percibiendo qué haría precisamente Jesús, obviamente desglosándolo a través de las Escrituras, y tomar esas decisiones. Haría tremendas transformaciones en tu vida, tremendas transformaciones en tu familia, tremendas transformaciones en tu iglesia. ¿Qué tiene que ver todo esto con esperar en Dios? Es decir, tiene que ver mucho, porque cuando esperamos en Dios nos concentramos en Él. Percibimos la presencia del Señor, percibimos las acciones del Señor, las decisiones del Señor en nuestra vida. Y estas son determinantes como consecuencia de ello tomar buenas decisiones en nuestra vida. Es decir, dejarnos guiar siempre por el Señor. Recordemos que el pecado siempre nos aleja de Dios. Por lo tanto, nos complica todo. Cada vez que el pecado está ahí, cada vez que nos está tentando caemos en la tentación y como tal sufrimos la caída en el pecado, nos complica todo. Nos daña, nos afecta, nos perjudica, pero por sobre todas las cosas daña nuestra relación con Dios. Cada vez que hay pecado en tu vida, rompe nuestra relación con Dios. Ahí la importancia de todo esto. Puede que tengamos una visión clara de lo que queremos, pero sin Dios nada podemos hacer. Por muy buenas sean las decisiones, por muy resaltadas a través de las Escrituras lo que queremos hacer, nada podemos hacer sin la ayuda y la dirección de Dios. Vayamos a Isaías capítulo 40. Isaías 40 versículo 31 nos dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso siempre y cuando estemos desguardados, dirigidos, concentrados en la misma persona de Jesucristo. Si no es así, nada podremos hacer. Muchos podrían decir: sí, yo puedo hacer muchas cosas y he hecho muchas cosas. Pero todas esas cosas no te fortalecen.
Y incluso hasta en ocasiones te derriban y te destruyen. Quiero terminar diciéndole lo siguiente. En un momento de crisis, Jeremías recordó la misericordia de Dios, edificó su vida en Dios y esperó. Si analizamos la palabra de Dios a partir de ese momento, de este pasaje de Lamentaciones, hubo una tremenda transformación en la vida de Jeremías y en el pueblo de Israel. Si recordamos, si edificamos y esperamos en Dios, es evidente que habrá una tremenda transformación, una maravillosa edificación en nuestras vidas como consecuencia de la presencia de Dios en nosotros. Hagamos lo que la palabra de Dios nos dice en este momento. Si hay crisis en tu vida en este momento, si estás sufriendo las consecuencias de los problemas que vives a lo largo de tu vida, si estás dejando que el pecado domine tu existencia, entonces es el momento de dejar de sufrir y recordar, en primer lugar, las misericordias de Dios. Y después de esto, disfrutar la edificación de Dios en nuestras vidas y finalmente día tras día, momento tras momento, después de ser restaurado por el Señor, siempre esperar en Él. Hermanos, no perdamos de vista lo que acabamos de escuchar y que el Señor nos siga bendiciendo.